En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, secretaria? Sí, señor presidente. Tenemos una audiencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y el Sindicato de Trabajadores de CONAF-CITREM para resolver las demandas que a su juicio no han sido atendidas durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Tenemos un oficio de respuesta del jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas sobre el estado del tranque Millagüe de la comuna San Vicente de Tahuatahua en la región de O'Higgins. Dos oficios en cumplimiento de glosas de la Ley de Presupuesto del presente año. Uno de la Subsecretaría de Agricultura, que informa la glosa 20 sobre la implementación y ejecución de transferencias destinadas a potenciar la industria alimentaria nacional. Y otro, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, que informa la glosa 09 con el listado de proyectos pagados de conformidad con la ley que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. También llegó un correo al Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, en el que hacen presente que no ha habido diálogo con el Ejecutivo respecto al proyecto de Cernafor, con excepción de un artículo, y observan que no existe ninguna intención del ministro ni del director de CONAF para restablecer las comunicaciones. Finalmente, acaba de llegar un correo por encargo de la subsecretaria de Agricultura, la señora Ignacia Fernández, informa el plan de invierno del 2024 del Ministerio de Agricultura, que entrega medidas de prevención para la agricultura en articulación con las advertencias climáticas que emite la Dirección Meteorológica de Chile para enfrentar especialmente las heladas que se producen en esta época del año. Todo eso va a quedar a disposición de su señoría, se los vamos a mandar en un minutito. Gracias, secretaria. Entonces entramos a la tabla, vamos a seguir viendo el proyecto Senafor. Perdón, senadora tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al director de la CONAF, ¿no es cierto?, a los colegas, a la secretaría y a todas las personas que hoy día están apoyando este proyecto. Mire, quiero hacer una denuncia y quiero hacerla extensiva a varias reparticiones públicas en relación a una empresa exportadora, Olivar Expo SPA, eh, don Felipe Miranda, donde agricultores, ¿no?, de la región de O'Higgins, como también la región del Maule, están planteando con suma gravedad, ¿no?, que no se les ha pagado el producto que ellos entregaron a esta exportadora en relación a rubros tan importantes, ¿no?, con nuestra región como son los cerezos, los ciruelos, los nectarines. La gran mayoría de estas personas son usuarios de INDAP, ¿ah? Son usuarios de INDAP. Entonces a mí me gustaría que se oficiara y que tuviera atención en relación a esta empresa, al Servicio Agrícola y Ganadero, a ProChile, que también ha recibido apoyos de ProChile, como también ha recibido apoyos del SAG, al parecer, porque ha estado haciendo charlas con el Servicio Agrícola y Ganadero. A la Asociación de Exportadores, entendiendo que no es parte, ¿no?, de la asociación, pero para que se tenga en cuenta lo que está ocurriendo. Y con complicaciones porque en este minuto se está comprando esta exportadora también en Maule. ¿Ah? Entonces, es gravísima esta situación porque es parte importante del trabajo de más de 30 agricultores de la región y que el día de mañana vamos a estar con el fiscal regional precisamente para dar a conocer todos los antecedentes que se tienen y pedir, y ojalá al fiscal nacional también, con copia al regional, para poder acelerar los procesos de investigación de estas denuncias que por lo menos me ha llegado como senadora, miembro de la Comisión de Agricultura. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Me puede repetir el nombre de la persona? Felipe Miranda aparece como dueño. ¿Mm? Esa es la información que me ha llegado y que tuve reunión con los agricultores, Ok. presidente. Sí,
Gracias. Saludar al ministro, al director, a los asesores de ustedes, para seguir tratando el tema de Senafort el día de hoy. Por lo tanto, vamos a entrar en la tabla de la sesión. Sí, tomamos el acuerdo, Gastón. Acuerdo tomado. SAC, ProChile, Fruta de Chile y Fiscal Nacional, ¿cierto? Ok, gracias. Secretaria, estamos entonces en materia para seguir avanzando en el Eh, Senafort. Muy bien, su señoría tiene en su escritorio una nueva minuta de votación con fecha 24 de julio, y en el que el primer término se refiere al artículo 11º transitorio que según la indicación 21.1 del Ejecutivo con el nuevo texto de ajuste, que se divide en modificar el artículo 3º y 4º más el transitorio, que esto lo podría explicar el asesor del ministro por su intermedio, señor presidente. Javier, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero saludar a las senadoras, senadores, a la secretaría, a quienes nos acompañan, asesores y equipos. Presidente, en cumplimiento al compromiso que asumimos el día lunes, en función de hacer un reordenamiento de las normas de arbolado urbano, es que hacemos esta propuesta que está en el comparado de las minutas, en donde trasladamos lo que era el artículo transitorio de humedales, en la parte que no se refería a los plazos, a los artículos permanentes de arbolado urbano, tanto la definición como la función del servicio. Desde este punto de vista, hicimos un trabajo con la CONAF y con el Ministerio de la Vivienda, cuyo equipo también nos acompañan hoy día, para poder dar un reordenamiento de estos artículos eh, en función de lo que nos pidió la Comisión. En ese sentido, presidente, lo primero es que nos metimos de nuevo al artículo 3º en las definiciones, particularmente la definición de arbolado urbano, para hacer la conexión entre la definición y la función del servicio respecto a elaborar este catálogo, para que fuera lo más armónico posible. En esa definición existía una serie de zonas que son las mismas que están en el transitorio, por lo tanto, en la definición solo vamos a hacer una referencia al artículo 4, letra J, que es la que se modifica a continuación. Y en el artículo 4, letra J, que estaba la función del Cernafor de elaborar un catálogo que tuviera las distintas especies arbóreas o arbustivas, nativas o introducidas, que mejor se adapten a las distintas condiciones del país, que se consideran como arbolado urbano, agregamos entonces los párrafos que estaban en el transitorio y los trasladamos a este artículo permanente, que por su intermedio, presidente, con ello cumplimos lo que bien nos planteaba la senadora Aravena, que era que el artículo transitorio originalmente no contemplaba normas de transición, sino que más bien normas sustantivas. Y es por eso que lo dejamos en distintos incisos en el artículo 4, letra J. Por lo tanto, ustedes pueden ver que esos incisos nuevos que se agregarían aquí no son más que una reiteración de lo que ya estaba en el transitorio, agregando también, presidente, algunas frases que aparecieron en la mesa técnica en el trabajo que realizamos con sus asesores. Finalmente, en el mismo artículo 4, letra J, en los distintos contenidos y obligaciones del catálogo, se agrega dentro de las zonas en que el catálogo será de uso obligatorio, lo que también se solicitó por su intermedio presidente por la senadora Sepúlveda, esto es que se agregaran a los cuerpos de agua, y lo dejamos también como una de las zonas en que el catálogo va a ser obligatorio en áreas rurales. Y ese es el otro cambio también, que hacemos referencia directamente al área rural, diferenciándola del arbolado urbano que se produce al interior de los límites urbanos. Con todo y esas modificaciones, creemos que ha quedado un texto mejor, más ordenado entre lo que es la definición, la función, y finalmente el artículo transitorio, que era objeto de estudio en la sesión anterior, solo queda con el plazo de dictación del reglamento, que sería de 1 año de la publicación de la ley, y además una obligación de revisión permanente de 5 años. Eh, y claro, perdón, y el ministro me recuerda esto que lo fuimos trabajando durante estos días con el MIMBU y con el equipo de arbolado urbano de la CONAF, que estuvieron también bien al tanto de esto. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Gracias, Javier. Ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, notable el trabajo y los aportes que hubo en la sesión anterior y estamos aquí con Mimbo, así que se puede dar lectura, si fuera posible, para vuestra aprobación. Ok. Señores senadores, ¿alguna consulta antes de dar lectura o leemos y después le... Ok. Secretaria. Sí, hay que trabajar con el comparado.
artículo tercero, la letra A sigue igual, que es arbolado urbano, corresponde a un ejemplar o una agrupación de ejemplares de especies arbóreas o arbustivas de origen nativo o exótico, utilizado con fines ornamentales, ambientales u otros, que crecen al interior del límite urbano de una comuna o localidad. Para los efectos de esta ley también se considerarán arbolado urbano a aquellos ejemplares o agrupación de ejemplares de especies arbóreas o arbustivas emplazadas en las áreas o zonas que indica el artículo 4, letra J. Eso en cuanto a la modificación del artículo tercero. El artículo cuarto dice, para el cumplimiento subjetivo le corresponderán al servicio las siguientes funciones y atribuciones. Letra J. Elaborar y mantener actualizado un catálogo dictado mediante un reglamento elaborado por el Ministerio de Agricultura de las especies arbóreas y arbustivas nativas o introducidas que mejor se adapten a las condiciones climáticas, hídricas y edafológicas de las diferentes zonas geográficas del país, las que se considerarán como arbolado urbano. El catálogo contendrá además los requisitos de plantación, manejo, conservación y criterios de eficiencia hídrica requeridos por cada una de las especies arbóreas y arbustivas nativas o introducidas según las diferentes zonas geográficas del país. El catálogo será de uso obligado para las nuevas urbanizaciones y el nuevo arbolado urbano en los bienes nacionales de uso público al interior de los límites urbanos y en las zonas de interfaz. Sin perjuicio de lo anterior, el catálogo será de uso obligatorio en las siguientes zonas o áreas rurales. A. Zonas de interés turístico. B. Zonas típicas. C. Caminos públicos o al costado de estos, incluyendo los caminos nacionales o regionales declarados camino o ruta de belleza escénica. D. Riberas de los cauces naturales de las aguas. E. Otras zonas o áreas preferentemente de uso público o declarados como áreas verdes que el servicio mediante resolución previamente determine sin perjuicio que conformen parques, plazas o espacios de recreación. Y el artículo 12º transitorio diría, el reglamento señalado en el literal J del artículo 4 de la ley deberá dictarse dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, sin perjuicio de lo anterior. El reglamento deberá ser revisado y actualizado cada 5 años. Así quedaría redactado este artículo. Por lo tanto, le ofrezco la palabra a los señores y señoras senadoras. Ofrezco la palabra. Quiero solo agradecer que hayan recogido, ¿no?, las observaciones que habíamos hecho. Y solo a ver si en un minuto nos pudieran enviar la información de cómo está el número de especies que tenemos, ¿no?, en las regiones que correspondan, para saber cómo están los viveros forestales de la CONAF. ¿Mm? Eso. Gracias. Gastón, ¿alguna consulta? Senadora Aravena. En votación, entonces, secretario. En votación, las modificaciones al artículo tercero, cuarto y el artículo 12º transitorio. Senadora Aravena. A favor. Gracias. Senadora Sepúlveda. Senador Saavedra. Señor presidente. Queda aprobado por 8 votos los 3 artículos. Seguimos. A continuación, tal indicación del honorable senador señor Durana, 21.1a, que agrega un siguiente artículo transitorio, que dice lo siguiente: se establece en la gratuidad para el ingreso a las áreas protegidas del Estado a todos los trabajadores de CONAF que pasen a prestar servicio y a ejercer sus funciones en el Servicio Nacional Forestal una vez creado el nuevo órgano y sus familias. La mesa técnica sugiere dejar la indicación a debate y resolución de los senadores. El Ejecutivo plantea que la indicación es inadmisible por corresponder a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, opinión que también comparte la Secretaría. ¿Quiere ahondar más, ministro, en la inadmisibilidad? Presidente, dos cosas. Uno, el reglamento de la CONAF actual permite que las familias accedan a todas las áreas protegidas de manera gratuita y como sabemos hay una transición importante, por lo cual se puede, estamos afanados en eso, tomamos los contactos con el Ministerio de Medio Ambiente, estos convenios se puedan mantener. Ahora, claro, por el concepto de no discriminación,
es complejo que quede en la ley, porque pueden venir muchos actores que también quieran sumarse a dicha gratuidad. Y recordemos que en el contexto además fiscal que tenemos, el ingreso al área protegida es- se autofinancia, ¿no? En estricto rigor. Valga comentario, esa es la discusión fiscal que el Estado, el país tiene, pero esa es la realidad. Entonces, por prudencia, bueno, la SECPREC ha notado este problema de constitucionalidad, porque imagínense cualquier ley generando que un cierto segmento tiene esto legítimo. Pero no obstante, insistimos de que estamos en un diálogo, por cierto, fecundo. También vamos, por cierto, se va a involucrar a la profesional Ibáñez, que es la persona que está a cargo de la transición hacia la creación del SBAP, y el director de CONAF está muy atento a eso. Y además ya contar, aprovecho de informar que a contar de la próxima semana ya va a llamarse a este diálogo con todos los sindicatos para los reglamentos y demás. Gracias, ministro. Senadores. Senadora Sepúlveda. Sí, mire, a mí lo que me preocupa es precisamente las complicaciones que tenemos con los trabajadores, con los sindicatos, etcétera. Entonces, a mí me parece una buena indicación, porque la mayoría de las instituciones, ¿no? Entendiendo que este era un híbrido, tenían, yo diría, no sé si se llama regalía, pero como derechos adquiridos, ¿no? Entonces, frente a esta situación, quitárselo porque pase al Estado, entendiendo que tiene complicaciones desde el punto de vista de quien lo presenta, ¿no? Que es el senador Durana. Sí, ¿no? Sí. Eh, pero a mí me parece que esto debe quedar en el reglamento. ¿Mm? O sea, si no lo vamos a dejar en la ley, debe quedar en el reglamento. O sea, es una cuestión bien básica, ¿no? O sea, que los trabajadores que han ocupado permanentemente este lugar, ¿ah? Que han ocupado permanentemente el lugar como con sus familias, ¿ah? Si bien a lo mejor es extraño que quede en la ley, bueno, pero estamos creando, ¿no? Algo. Como cuando uno crea en algo, también tiene que ponerse algo ingenioso, ¿no? No tan estructurado. A mí, por eso que los abogados me complican la vida. ¿Ah? Porque no nos dejan imaginarnos cosas, porque se están tan estructurados en lo como se piensa que no nos dejan hacer cosas distintas, perdón. A excepción de ustedes dos, ¿ya? Con excepción de ustedes dos, ¿ah? Pero miro a los dos hombres porque los dos hombres son, ya. Entonces, creo que esto debería ir en el reglamento. Entonces yo pediría, presidente, que si bien entiendo todas las dificultades que tenemos desde el punto de vista de la presentación, pero creo que para además de buena fe, para ayudar en el diálogo, esto debería ir en el reglamento. ¿Mm? Eso, presidente. Gracias. Pero además de eso, ministro, yo tengo entendido que hay aquí aporte de los trabajadores para construir las cabañas. Entonces, como que lo que plantea la senadora Sepúlveda también toma fuerza de poderlo tomar en el reglamento, no en la ley, y ahí lo entiendo, considerando todos los factores por los cuales esto se ha desarrollado en el tiempo. ¿Mm? Así que si usted lo tiene bien de incorporar en el reglamento, nosotros le avisaremos al senador Durana que su indicación va a ser rechazada, pero se va a incorporar en el reglamento para que pueda ser usado como era. Sí, por eso. Presidente, lo que pasa es que no es un rechazo, es inadmisible porque compromete recursos y está por sobre el bien común. O sea, el Estado tiene que garantizar a través de sus instituciones públicas el bien común. Y el bien común es el cuidado del patrimonio biodiverso que está allí en cualquier espacio que se tenga que administrar a nivel nacional. Y quien quiera rentar de ese patrimonio ya es otra historia y por lo tanto tenemos que verlo en otro minuto. Pero esta es una ley general que lo único que busca es cuidar el patrimonio que es del Estado chileno y no proteger los negocios de privados. Sí, senadora, Para aclarar el punto, esto te fuiste a otro. es un ingreso gratuito en el lugar donde trabajan, no necesariamente el mismo lugar, pero de alguna manera todos los parques o lugares donde se paga un ingreso, ¿no? Eso es.
¿O no es eso? ¿O estamos hablando de las Eh, cabañas, que es otra cosa? No, se nos estaba hablando de las casas, estamos hablando de ir, porque los guardaparques van a ser parte del SBAP, y por tanto ellos trabajan ahí, son parte, pero como se dice de antaño, la verdad está entre medio, porque existen, como usted sabe, eh, muchos funcionarios públicos que tienen en distintas áreas, desde la defensa nacional hasta área de educación, ciertas gratuidades, pero lo importante es regularlo para que no se abuse. Entonces, por eso que es muy importante que sea una potestad reglamentaria y de convenio de Cernafor con SBAP. Gracias, ministro. Senadora, ¿te quería decir algo? ¿No? Gracias. Entonces quedamos claro que es inadmisible, por lo tanto, vamos. Presidente, y además, por ejemplo, los adultos mayores deberían tener beneficios, ¿no? Deberían tener, no van a quedar en la ley, pero supongo que van a tener los adultos mayores, las personas con discapacidad tengan, las personas que trabajan ahí, cómo no lo van a tener? Yo me pregunto, el Banco Estado, todas las regalías que tiene el Banco Estado, que menos mal que las tiene, ¿no? Qué bueno que sea así, deberían ser un ejemplo, no quitar los patines, sino cómo hacemos que esta cosa la hagamos cada día mejor. No, no, yo creo que no hay que quitar patines. Yo creo que hay que tratar de que todos tengan patines. Eso. Ok. No son privilegios. Entonces quedamos inadmisibles, pasamos al otro artículo. Secretaria. ¿Está bien? Presidente, en el comparado, olvidamos en la minuta agregar una indicación entre la página 251 y 152 del comparado, que es la indicación de la senadora Dodanovich, número 21, números romanos A, que básicamente se refería al plazo de dictación de las normas reglamentarias, pero como ya resolvimos ese plazo en la sesión del día lunes, entenderíamos nosotros que esta norma estaría subsumida dentro de ello y tendríamos que entender la indicación como rechazada a nuestro juicio. Y con el artículo que ya aprobamos respecto al plazo. Exacto. Eso, presidente, para que quede en constancia en la Secretaría. Pero sería bueno que quede subsumida más que rechazada la senadora, porque si está en la línea, lo lógico es que esté subsumida. ¿Mm? La estamos defendiendo también. Entonces, dejando claro, secretaria, que la indicación de la senadora Bodano está subsumida. La tenemos. ¿Mm? Avanzamos entonces, secretaria. ¿No? Ahora Damos- Presidente, disculpe. Una. Vamos. No te soy por el chorro. Javier, tiene la palabra. Presidente, disculpe. Eh, Hace poquito estuve conversando con el equipo de la mesa técnica y también en la minuta que les enviamos para el día lunes y para hoy día, omitimos un artículo que estaba también acordado por la mesa, que estaba en minutas previas y por la distinta mutación de la minuta se nos olvidó, que es el artículo segundo transitorio, que está pendiente también de revisión por parte de esta comisión presidente y deberíamos revisarlo para continuar luego con el orden de la minuta. Eso quería plantearle y sería la página, presidente. aparte. Está en la página 226 del comparado, presidente.
Dice la indicación como artículo segundo que pasaría a tercero. Bueno, ahí vamos a ver la enumeración. Se entenderán traspasados al Servicio Nacional Forestal por el solo Ministerio de la Ley todos los bienes pertenecientes y derechos que correspondan a la Corporación Nacional Forestal, así como todas las obligaciones que ésta haya asumido en virtud de cualquier acto o contrato que hubiere celebrado. Asimismo, se entenderán plenamente aplicables y vigentes los convenios de colaboración celebrados por la Corporación Nacional Forestal con las municipalidades u otros organismos de la Administración del Estado, salvo que por la materia de estos o las nuevas facultades de este servicio se requiera de su ratificación. Sin perjuicio de lo anterior, los bienes inmuebles que constituyan áreas protegidas de propiedad de la Corporación Nacional Forestal deberán ser transferidos al fisco. Asimismo, cuando entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, los bienes, derechos y obligaciones de la Corporación Nacional Forestal o el servicio vinculados a la Administración de Áreas Silvestres Protegidas del Estado deberán ser transferidos al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en el plazo establecido en el artículo 10º transitorio de la presente ley. Respecto a los inmuebles inscritos a nombre de la Corporación Nacional Forestal por resolución de la Dirección Nacional del Servicio, los conservadores de bienes raíces respectivos practicarán en cada caso, a título gratuito, una subinscripción al margen de la respectiva inscripción de dominio, en la que se dejará constancia de que el inmueble de que se trate ha pasado al dominio del servicio en virtud de lo dispuesto en el presente artículo y por el solo Ministerio de la Ley. En todo caso, los conservadores de bienes raíces efectuarán de oficio dicha anotación cuando deban practicar cualquier inscripción relativa a los inmuebles del servicio, también a título gratuito. Y la mesa técnica al respecto sugiere aprobar esta indicación. Ministro, le ofrezco la palabra a usted o a Javier. Ok. Senadoras, senadores, ¿algo opinan? ¿No? Le doy. Presidente. Por eso, sí. Por eso le ofrecí la palabra. Le ofrecí la palabra al ministro. Javier, tiene la palabra. Gracias, presidente. Este artículo, presidente, era uno de los primeros que estaban en los artículos transitorios y que con el trabajo que hicimos en la mesa con los sindicatos se logró que recoger una de sus preocupaciones, que era que uno de los primeros artículos transitorios se refería a los bienes y no al personal. Pues bien, el personal queda dentro de los primeros artículos para los efectos del traspaso que se hace por el solo Ministerio de la Ley. Y a continuación, entonces, toca regular la situación de los bienes de la Corporación Nacional Forestal que se entienden traspasados al Cernafor. En el primer caso se refiere a todos los bienes y derechos, pero luego en los incisos siguientes más bien puntualizan los inmuebles, particularmente porque en la Corporación Nacional Forestal existen dos situaciones en que hay áreas protegidas que son propiedad de CONAF y otras que son del fisco, pero que están con destinación del Ministerio de Bienes Nacionales a CONAF. Por lo tanto, el artículo lo que pretende es regular esa situación, particularmente respecto de los inmuebles que son de CONAF y que deben ser transferidos al fisco para luego ser destinados al nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Por otra parte, presidente, el artículo en el inciso segundo da una norma de continuidad respecto de todos los convenios que tenga hoy día la corporación, no solo con municipalidades, sino que con cualquier otro organismo de la administración del Estado, que no son pocos. Por lo tanto, también ahí se da una norma de continuidad. Finalmente, en los últimos dos incisos, es una norma más bien espejo de otros traspasos, que es para facilitar el trabajo en el conservador de bienes raíces. Y con ello dejar en claro que el conservador debe practicar las inscripciones que se le requieran respecto de estos bienes que se están traspasando, particularmente los inmuebles, por cierto, regulando la situación de la inscripción en su caso. Ese es más o menos el contenido del artículo, presidente, es una norma de continuidad de los bienes tanto muebles como inmuebles del servicio. Gracias, presidente. Gracias, Javier. Señora La senadora verdad que no Graveña. tengo observaciones, está perfecto. Sí, solamente quería comentar que dado que entre medio de esto está el SVAP y que evidentemente todos los parques por mandato de la ley van a pasar, o sea, todo a ser un intermedio en un momento, pero después ya son terrenos fiscales que están administrados por el SVAP. Sería bueno, presidente, si lo estima conveniente también la comisión, que pudiéramos, terminado este proceso, poder tener una sesión de una media hora donde no se nos informe cómo va eso, porque todos estuvimos vinculados al SVAP de una u otra manera y tengo que ser honesta en que
para CONAF no fue fácil entregar las áreas silvestres protegidas, los parques nacionales. Hay un cariño y una tradición ahí. Entonces yo creo que por lo menos nosotros como somos parte de la ley, digamos que la trabajamos con el gobierno anterior, pero creo que es bueno como sentarnos y mirar qué ha pasado. Salió la ley, en qué va, porque en el fondo, dado de la situación medioambiental del mundo, lo que tiene Chile es un patrimonio extraordinario. Entonces hay que cuidarlo tal bien como lo ha cuidado la CONAF hasta ahora, pero me encantaría saber qué ha pasado con el SVAP y cuándo ya va a ser el momento en que todas estas personas y función se traspasen definitivamente. Solo eso. Gracias, senadora. Recogido el punto que usted hace, lo que hemos pensado es que terminado de analizar la ley, poder tener una sesión junto con el presidente de la Cámara de Diputados y poderle exponer a través de la Secretaría todos los cambios que ha tenido el SVAP en el Senado para que él vaya, Senafor, perdón, Senafor acá en el Senado, para que él vaya preparado con respecto a cuando se forme la comisión y podamos trabajar más alineados. Y en esa oportunidad quizás podríamos también, bueno, exponer lo que ha planteado la senadora Aravena, ver cómo ha ido evolucionando el staff para saber cómo va y cuáles son los caminos o tropiezos que ha tenido para poder ir avanzando y lo mismo que nos puede pasar con Senafor. Así que sí, senadora, adelante. Muchas gracias. Mire, a mí lo que me preocupa es que nosotros no hemos resuelto el tema de las cabañas. ¿M? Y que esto tiene relación con eso. Entonces, siempre cuido, sobre todo el inciso tercero, ¿no? El inciso segundo de los convenios, colaboración, etcétera, con las municipalidades, me parece que corresponde, pero me preocupa no haber resuelto el tema de las cabañas y estar diciendo que vamos a traspasar esto sin tener resuelto eso que yo diría parte importante de lo que está, de los conflictos que tenemos. Entonces, yo pediría, presidente, poder dejar esto, no votarlo y que lo pudiéramos ver en conjunto con las cabañas. ¿Ah? ¿Cómo se resuelve esto con las cabañas? Yo creo que acelerar algo, incluso podríamos votar incisos y dejar uno pendiente. ¿Ah? Y dejar uno pendiente, pero yo no votaría, o por lo menos yo no estoy en disposición de poder votar si no resolvemos el tema de las cabañas. Ministro. Eh, Presidente, por su intermedio, estamos en un diálogo fecundo de intercambio de experiencia, otros traspasos, información, etcétera, con DIPRES para tener un artículo específico un inciso, ahí lo vamos a ver, con lo de las cabañas. Eh, pero, pero esto es más general, ¿no? De la continuidad del servicio con los convenios que tiene con múltiples actores, pero no estamos omitiendo y tenemos absoluta claridad de que tenemos ese compromiso con los sindicatos y estamos en todo el diálogo para dar certeza. Senadora. Es que el problema es que los sindicatos no perciben eso. ¿Ah? Entonces, acabo de recibir una carta en la comisión. Entonces, yo creo que hagámoslo bien, ¿ah? Y de lo general a lo particular. Entonces, yo temo votar algo en general, ¿no es cierto? Que usted plantea que esto es muy general, que después tenga repercusión en lo particular. Entonces, creo que deberíamos verlo en conjunto ambas cosas y llegar al acuerdo en el conflicto más complejo que tenemos, ¿no? Entendiendo las dificultades. Entonces, y además, yo creo que deberíamos, por el bien del diálogo, por el bien del diálogo y todo, postergarlo. Eso. Mire, a los senadores, ministro, antes. El Ejecutivo tiene una proposición. Presidente, en el ánimo de lo que ha planteado la señora Sepúlveda y teniendo presente que todavía tenemos pendiente el artículo relativo al bienestar en las normas permanentes, el artículo del patrimonio y servicio, los artículos permanentes, que se pueda votar el artículo salvo el inciso tercero, que es el que se refiere al punto.
pero ni el inciso primero, ni el segundo, ni los que se refieren al conservador tienen relación con las problemáticas de las cabañas. Por lo tanto, sugeriríamos eso si usted lo estima, presidente. Gracias, Javier. Es lo que iba a proponer yo a los senadores de votar los 4 incisos y dejar el tercero pendiente. ¿Les parece bien? Secretario, entonces tomamos votación, dejando afuera el inciso tercero. Perdón. Ya. Bueno, todos tenemos el ánimo que esto salga pronto por el bien del país y de la CONAF. Hoy día va a ser Senafor. Sería importante, creo yo, pudiéramos para la próxima votación poder tener una minuta breve, media hoja, con la situación específica de las cabañas, desde el punto de vista jurídico. O sea, porque finalmente lo que se requiere aquí es una solución, nuevamente los abogados presentes, se requiere una solución inteligente que permita dejar tranquila a todas las partes. Así. Y que no está fácil pareciera porque hay una persona jurídica que no existe, pero por último se crea. Así como las cosas Sí. se pueden hacer ¿Y se puede hacer? y se puede hacer rápido. Entonces yo le pediría, presidente, por su Sí. intermedio, pudiéramos tener eso, de tal manera de no, tampoco generar una cosa que es tremenda, porque yo creo que en la vida hay cosas más complejas y esto debe tener una solución, ¿cierto? Senadora Sepúlveda. Yo comparto absolutamente las palabras de la senadora Aravena, porque es lo que hemos solicitado durante mucho tiempo. Claro, mucho tiempo. Mira, esta es una situación excepcionalísima. La creación de una institución nueva con más de, ¿cuántos? 50 años, ¿ah? Más de 50 años, con bienes que están, que entiendo, el suelo es de la CONAF, pero, ¿ah? Es de la, bueno, entonces el suelo es del fisco, la cabaña son, o sea, es un hibridaje bien extraño, ¿no? Pero éticamente son recursos, dinero, esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. ¿Creen una figura? Yo creo que sería interesante, no voy a hablar de legislatura comparada, pero crear una figura distinta. Crear una figura distinta que va a ser utilizada en momentos especialísimos, quizás esta es la única vez que se va a utilizar. Pero creémosla, no se encasillen en lo que hay. Vuelen, piensen en cosas distintas. ¿Mm? Eso. Ministro. Presidente, si hay algo que, bueno, todas las demandas sindicales son justas, pero si hay algo que es justo, esto. Sí. Esto lo financiaron los propios trabajadores de CONAF, o sea, son solo 12 conjuntos de cabañas y tenemos varias decenas de áreas protegidas, pero como acá se ha sugerido por parte de las senadoras, el buen acero es flexible, ¿no? Sí. El CRUP es el mejor acero del mundo. Y hay conceptos como usufructos perpetuos. Lo que les pedimos es que confíen en lo categórico que va a ser la redacción, pero hay fórmulas, porque a veces hay problemas de propiedad, de servidumbre de paso, todas las cosas se enredan. Y como el país también tiene experiencia en leyes del mono y otras, veamos los caminos pragmáticos en que esto se asegure para pleno goce de quienes además las construyeron y además la usan con mucha seriedad, con su reglamentación, que son los sindicatos de CONAF, el bienestar. Gracias, ministro. Por esa misma razón, lo que propone la senadora Sepúlveda, que es ratificado por Javier, es lo que vamos a votar hoy día. Los 4 indecisos, el tercero lo dejamos pendiente hasta que se busque la solución definitiva de cómo van a quedar estas cabañas en tuición, no son cabañas, ya en tuición de bienestar, digamos. ¿Ya? Entonces, secretaria, votamos las indicaciones. En votación la indicación para el artículo 2º, con excepción del inciso 3º que queda pendiente. Senadora, ¿Se acordó la minuta? Sí. Ya. Ok. senadora Voto a Aravena, favor. senadora A Sepúlveda, favor. senador Saavedra, senador Chaguán, Favor. senador Proens, A favor. 8 votos a favor, queda aprobado entonces el artículo 2º. Pasamos al otro artículo, secretaria. Ahora seguimos con la minuta y nos vamos
Nada más Ah, pendiente, Javier, de no. atrás. Entonces avanzamos en la minuta que ustedes dicen. Gracias. A la minuta, el punto 3, que dice, otro elemento pendiente de votación es la regulación de los humedales no inventariados que actualmente están bajo la tutela del nuevo SPAP. El Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, proponen el siguiente texto que subsana la eventual colisión de funciones entre SBAP y el futuro SONAFOR mediante la incorporación del siguiente nuevo artículo transitorio, comillas. El Servicio Nacional Forestal continuará ejerciendo las funciones que le confiere el artículo 17 de la Ley 20.283 y el Decreto Supremo número 82 del 2010 o el reglamento que lo reemplace en los humedales regulados por dichas normas, sin perjuicio que deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley número 21.600 en lo que corresponda. En el evento que el servicio, en el ejercicio de sus competencias, identifique un humedal que no se encuentre en el inventario que señala el artículo 39 de la Ley 21.600, deberá informar de esta circunstancia mediante oficio dirigido al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, organismo que lo incluirá en su inventario en el caso de cumplirse los requisitos que prescriba la normativa vigente. Para estos efectos, el referido oficio deberá contener al menos la localización georreferenciada del humedal y una caracterización de estos, debiendo ambos servicios públicos coordinarse y cooperar en la materia de sus respectivas competencias. Gracias, secretaria. Javier, te ofrezco la palabra. Te ofrezco la palabra, Javier. Muchas gracias, presidente. Primero, presidente, comentarle que esta es una propuesta que sometimos a consideración de la mesa, pero este texto debe ser formalizado mediante una indicación del presidente de la República. Por lo que, como ya tenemos algunos temas que deben ser ingresados por indicación, presidente, quisiéramos pedirle que en la oportunidad correspondiente esta comisión pueda solicitar en la sala una apertura o un nuevo plazo de indicaciones para ingresar, entre otros, esta indicación y los otros temas que nos quedan pendientes, las cabañas y otros temas. Dicho eso, nosotros queríamos cumplir con un compromiso que teníamos con la comisión, que era en el momento de terminar el estudio del articulado transitorio, que ya lo hemos cumplido, presentar a la comisión esta redacción que estaba pendiente desde los primeros artículos de Valdivia, exactamente. En esa línea, la redacción fue concordada después de un trabajo bien largo con los equipos de la CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente, para llegar a un punto bien clarificador a nuestro juicio respecto de las competencias de cada organismo, tanto en los humedales que hoy día son competencia de la CONAF, como aquellos en los cuales había más dudas, que eran los humedales que no están en el inventario del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En esos términos, la propuesta de redacción contempla dos normas. La primera es que, por cierto, mientras no se modifique la ley ni el reglamento, el Servicio Nacional Forestal va a seguir aplicando las competencias que hoy día tiene en materia de humedales, particularmente humedales Ramsar, que es lo que dispone hoy día la ley de bosque nativo. Por lo tanto, esa situación va a seguir naturalmente de esa forma hasta que haya una modificación de esa ley o del reglamento que hoy día soporta normativamente esa disposición legal. Y la segunda regla es que en el evento en que en el ejercicio de aquellas competencias del servicio detecte un humedal que no está en el inventario del servicio de biodiversidad, debe tomar la decisión de informar, mediante los datos que ahí se establecen, a este servicio que lo incluirá en ese inventario. Con ello, al incluirse en el inventario, deja de tener la condición de humedal no inventariado y se le aplica todo el título de los humedales que está regulado en la ley 21.600 de este servicio, del servicio de biodiversidad. Y también finalmente ponemos un inciso que se refiere a que ambos servicios deben cooperar y coordinarse, porque esto va bien un tema de eh, trabajo intersectorial entre los dos servicios respecto de estos humedales, que según el análisis y trabajo que hemos estado realizando en términos generales no debería haber mayores choques, pero para resolver la duda que tuvo la comisión, en su oportunidad proponemos esta norma. Eso es, presidente. Bien, con respecto al tema humedales, yo tengo acá la definición de lo que dice Ramsar con respecto al humedal. Y como se le entregó facultad a los municipios para que también puedan ellos declarar, yo creo que ahí estamos jugando en un tema complejo, porque de repente hay municipios que la caja del río, porque hay una posibilidad, lo declaran humedal y eso crea un problema incluso en la limpieza del cauce del río. Por lo tanto, yo creo que hay que definir muy bien. Quiero que se considera cuáles son que la ley Ramsar lo dice, pero no creo que eso se haya transferido
como conocimiento a los municipios que tienen que cumplir igual esa condición, sino que está a criterio de ellos. ¿Te fijas? Y ahí creo que se está creando un problema no al privado en este caso, sino que básicamente al propio Estado, que no puede entrar a limpiar los cauces de los ríos porque los municipios están tomando esa actitud. Entonces lo dejo como un punto a que quede bien definido para todo el mundo lo que es cuando se declara un humedal, sea reconocido o no reconocido, que la definición sea clara para todos y no solamente para algunos. Dicho eso, le cedo la palabra a la senadora Aravena. Quizás lo pueda aclarar. Porque yo entiendo que una cosa es que el municipio crea que hay un humedal y otra como muy distinta que sea un humedal. O sea, técnicamente tiene que haber un informe para que eso se transforme en un humedal. Por lo tanto, esa preocupación del presidente estaría resuelta si el municipio hace bien su trabajo. O sea, uno no puede declarar un humedal porque hay agua ahí. O sea, tienen que haber ciertas condiciones que la norma, digamos, describe bastante bien y probablemente una institucionalidad que refrende lo que cree el municipio, porque no hay especialistas en los municipios para determinar esto. Senadora, le doy la palabra al director y Sí. después usted, director. Sí, bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Igual aclarar dos temas técnicos, básicamente de las competencias de ambos servicios. La ley 21.600 define humedal. Si quiere lo leo, pero ahí está: extensiones de marisma, pantanos, turberas, superficies cubiertas de agua. Hay una definición y eso baja también a criterios técnicos de los equipos que lo identifican. En el caso de CONAF así es, lo identifican, se entran en el inventario, se realiza el polígono, muchas veces son variables, dependiendo mucho. Pero me quería referir a las funciones también del servicio del CERNAFOR, las funciones que definimos y también las que están asociadas al Decreto Supremo del 82, que es el Reglamento de Aguas y Suelos Humedales, porque el espíritu del reglamento y también de la función del servicio no es regular al humedal, sino que es regular qué es lo que pasa en el entorno de humedal. ¿Ya? Por ejemplo, hay una cuenca que pueda tener una vegetación X y esa vegetación X, después del balance hídrico, el agua drena hacia un humedal. La intervención que yo voy a hacer en ese espacio territorial va a afectar o no el humedal. Lo pongo como el caso del cuerpo de agua, lo de los cauces, por ejemplo, los cauces CONAF no tiene, pero sí el reglamento de aguas y suelos humedales regula qué es lo que pasa alrededor. La distancia de 5 metros, 20 metros, 200 metros, dependiendo de la ley y del cauce, y en este caso de los humedales. Entonces, una vez inventariado, lo que se hace es que cuando entra algún tipo de estudio de impacto ambiental o otra naturaleza, el servicio lo que hace es, dentro de su competencia, regular el uso de suelo, en el caso bosque nativo o otro instrumento como el decreto ley 701, de qué alternativas de manejo son compatibles con algún efecto en el reglamento de agua, suelo y humedales para no afectar ese componente ecológico que alberga otro, no solamente humedal, sino que otras características. Ese es como el espíritu. Sí. Senadora y después el ministro. Mire, yo creo que de la discusión que tuvimos en Valdivia, ¿no? Que fue una discusión, yo diría que nos tomó bastante tiempo, yo creo que recoge muy bien la indicación. ¿Ah? O sea, primero el que la CONAF siga, ¿no es cierto?, chequeando, revisando y que el servicio o sea, el Ministerio de Medio Ambiente entiende que hay muchos humedales que ellos todavía no catastran, no han catastrado. Entonces, es súper complejo porque ellos planteaban que tenían casi el 99,9% catastrado. Entonces, yo les decía, bueno, yo tengo dos que conozco que no están catastrados. Entonces, inmediatamente surgía esta. Entonces, que haya como una primera etapa donde siga existiendo la CONAF, ¿no? Chequeando, revisando, resguardando, se reúnen las características, me parece muy bien, y sobre todo que se coordinen y cooperen. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros incluso deberíamos hacer una ley de coordinación entre los servicios, porque la verdad es que no tenemos ni una, no existe esa coordinación dentro de una misma institución, o sea, o dentro de un mismo ministerio. ¿Ah? Entonces a mí me parece bien que recoge todo y que no sé si podemos votarlo claro, a referéndum. ¿Ya? Eso, gracias. Ministro o director, ¿quién va a hablar? Director. Solamente refrendar igual lo que acaba de decir la senadora presidente, es que sí, hay muchos humedales que están incluso en zonas boscosas que no se ven y es necesario
registrarlo y una vez que se registran, eh, se, se incorporan en el inventario y eso queda registrado. O sea, también es variable en el tiempo, o sea, la condición geográfica, los accidentes geográficos, la condición de precipitación puede ser cambiante también, y eso está bien definido, bien tomado y técnicamente no es algo complejo. Entonces, en esta transición y colaboración eso se da y está bien recogido en la indicación. Ministro. Presidente, quería pedir su consentimiento y de las senadoras, porque a propósito de su preocupación, se encuentra acá el asesor máximo del Ministerio de la Vivienda al respecto, lo de humedales urbanos. Si pueden, por favor, escucharle. ¿Sí? Adelante, por favor. Pero Ay, ¿nos da su nombre y cargo, por favor? Presidente Ricardo Leñán, arquitecto de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. Un dato técnico es que la División de Desarrollo Urbano es la entidad que establece la regulación en planificación territorial, en urbanización y construcción. Por lo tanto, en el fondo, el tema nos toca porque cuando se crearon los humedales como una figura jurídica, se incorporó un inciso final al artículo 60, que es objeto de esta ley, donde se estableció una serie de condiciones que deben tener en el fondo estos cuerpos de agua, eh, cuya redacción hoy día nosotros consideramos que es un tanto compleja de la forma en que quedó, ¿no? Entonces también, por una parte, eso es un aspecto. El segundo aspecto es que dentro de esa redacción pareciera que los humedales se pueden ocupar urbanísticamente, lo cual no es así. Y lo tercero es que estos humedales van a ir surgiendo como una figura jurídica, en el fondo como una cosa que tiene expresión física y que a su vez debe estar en un plano que establezca su polígono, su forma. Y eso además se debe incorporar en los planes reguladores. Entonces, pareciera que si se está discutiendo la materia de humedales urbanos y se quiere en el fondo hacer una gran coordinación armónica, esa normativa también debe revisarse en el sentido de aclarar lo que decía la senadora respecto de cómo los humedales son reconocidos por los municipios, porque los municipios las deben reconocer, cómo estos humedales se incorporan a la planificación territorial, si uno tiene que esperar que el instrumento de planificación territorial se modifique y luego lo reconozca, o se reconocen por el solo Ministerio de la Ley, basado, por ejemplo, en una determinación que pueda hacer el servicio respecto de dictar una resolución, establecer un plano, inscribirlo, ¿se fija? Entonces, todavía esta normativa está un tanto como no articulada entre ellas, y justamente esa desarticulación nosotros la notamos en la redacción del inciso final del artículo 60. Entonces, eh, queda a la discusión de esta comisión si en el fondo eso va a ser parte o no de esta modificación o va a ser de otra instancia legal, pero quería plantear en el fondo el punto sobre la materia. Muchas gracias y me parece muy importante el punto porque yo insisto, yo entiendo lo que está haciendo hoy día CONAF, Senafor mañana y que funciona bien, pero también entiendo que hay en el lado más de la municipalidad propiamente tal, que ellos tienen una facultad en esa misma ley que pueden declarar y después pueden ser 6 meses después reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente, pero lo que pasa es la definición, que nosotros la tenemos en la ley, pero no todos entienden lo que es un humedal urbano. Porque yo tengo el caso de una comuna específica en la región, que no la voy a nombrar, que en la caja del río tiene declarado un humedal y eso no corresponde según la ley. Entonces hay que definir muy bien qué es lo que es, dónde y qué requisitos debe cumplir para poder entrar al proceso de la declaración y reconocimiento final. Eso es lo que planteé yo al inicio, porque creo que hay un tema de que son 345 municipios, por lo tanto 345 ideas distintas de lo que se puede significar un tema. Entonces, yo creo que ahí lo que planteó la senadora Aravena, de definir bien y que esto se haga para todos con un mismo concepto, es importante tenerlo. Me pidió la palabra el ministro y después la senadora Aravena. No, presidente, el tema es relevante, pero
esto hay que dialogar con los municipios, con es otro ámbito. Entonces hay propuestas de ley para regular más los humedales urbanos y creo que va por otra vía. Acá lo nuestro es que precisamos la coordinación nuestra con SBAP, que es lo que compete al CENAFOR. Yo solo iba a repetir lo que nuestro querido abogado acá nos aporta, que la ley de humedales urbanos dice claramente, en caso de que la solicitud sea efectuada por el municipio, lo que se hace es que el Ministerio de Medio Ambiente debe pronunciarse por la solicitud, que es lo lógico, si es el organismo competente. O sea, yo podría decirle que no conozco un municipio que tenga las capacidades técnicas especializadas para poder hacer ese tipo de determinaciones. Y eso también, de alguna manera, porque quiero también ser honesta en decir que así como todos entendemos que la biodiversidad tiene un foco en los humedales, también podría ser que cualquier cosa sea un humedal y en ese contexto se impida el desarrollo. Entonces, por eso es que lo bueno es que la norma ya dice que hay un servicio que está encargado de definir si eso es o no, por las características que ya se definieron anteriormente. Entonces, yo creo que no hay tema con eso. Y aquí esto es este es un resorte de otra cosa, digamos, es poder vincular una especie de situación que queda como en el aire y que hoy día hay que regular con esta norma. Eso es lo que yo entiendo. ¿Con la palabra? ¿Tiene dos votos la senadora Sepúlveda? Ok. Votemos entonces la norma, señora. El señor presidente entonces pone en votación ad referéndum, en espera de que el Ejecutivo formalice la indicación, este nuevo artículo transitorio referido a los humedales. Senadora Aravena, A favor. senadora Sepúlveda, Sí, a favor, y siempre el arquitecto del Ministerio de Vivienda es un gran aporte. Ujú. Sí, fue claro. senador Proens, A favor. queda aprobado por 6 votos a favor. Al referéndum. Avan- Secretaria, seguimos avanzando entonces. ¿Mm? Vamos al artículo 24 del proyecto de ley que pasa a ser 32 y que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que está en las páginas 127 a 132 del comparado. Gracias, presidente. Primero, comentar que estos artículos ya los revisamos en esta comisión. Hubo una larga discusión, de hecho nos acompañó también Ricardo en esa conversación. En términos generales, nosotros entendimos de esa discusión que de las modificaciones que se proponen a la Ley General de Urbanismo y Construcciones no había mayor eh, complejidad o dudas o inquietudes respecto de agregar en la ley las definiciones, más que definiciones, la nomenclatura de áreas de riesgo y de restricción. Pero sí vimos que habían quizás más inquietudes respecto de las zonas de interfaz en particular. Eh, las modificaciones que propone este proyecto son cuatro. Dos de ellas refería a incorporar en los planes regulares comunales e intercomunales las áreas de riesgo y restricción como a nivel de nomenclatura. Luego, otra modificación que tiene por objeto incorporar concretamente esta área de restricción que ya están hoy día en parte en la ley y más detallada en la ordenanza, agregándose la zona de interfaz, que es el punto más medular. Y finalmente se modifica un artículo relativo a la construcción en esta zona. Mejor lo podría explicar también Ricardo en esta parte, presidente. Pero lo que queríamos plantear es que hemos conversado con la mesa técnica en función de las preocupaciones que se nos han planteado respecto de la zona de interfaz en específico. Al efecto, es impertinente indicar, presidente, que en esta misma comisión está el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales. Ese proyecto de ley detalla el procedimiento, los requisitos, los efectos de declaración de una zona de interfaz y las medidas que eventualmente puedan exigirse a los propietarios y las limitaciones que también van a tener en su caso.
que era en definitiva lo que se nos había planteado en esta comisión, es decir, el alcance de aquellas limitaciones o de aquellas obligaciones en estas zonas de interfaz, que por cierto que era una pregunta muy legítima. Por lo mismo es que en la mesa técnica les propusimos que esta letra, la letra referida a la zona de interfaz, quede sujeta a un artículo transitorio, en virtud de la cual estas zonas van a entrar en vigencia una vez que lo regulemos en el cuerpo legal respectivo, en este caso el proyecto de ley de prevención de incendios, que es lo más lógico y nosotros lo entendíamos siempre así. Pero quisimos dejarlo expreso para que quedara claro que el detalle y cómo va a afectar finalmente a los propietarios que estén en la zona de interfaz va a regularse en una ley que esta misma comisión hoy día tiene en su competencia. Por lo mismo proponemos un artículo transitorio que lo conversamos en la mesa y en términos generales hubo bastante acuerdo. Eh, Debo decir eso sí que evidentemente aquí tenemos una diferencia con el senador Durana, lamentablemente no está, que dice relación más bien con el fondo de la institución en sí misma, es decir, si corresponde o no generar una zona que establezca limitaciones o obligaciones a los propietarios, que nosotros lo vemos como consustancial a la regulación del ordenamiento territorial. Pero dicho eso, presidente, esa es nuestra propuesta, regular un artículo transitorio y con ello poder destrabar este punto, sin perjuicio de, presidente, si usted lo estima, que Ricardo pueda complementar. Muchas gracias. Gracias, Javier. Don Ricardo, le ofrezco la palabra para dar la opinión del mismo en esta materia. Presidente, cuando se ingresó este proyecto de ley, el mensaje traía en el fondo dos grandes materias: transformar el servicio, la corporación en servicio, darle las atribuciones que correspondan, las definiciones, etcétera, y además modificar la ley general, que era clave en este proyecto. ¿Por qué? Porque en el fondo la creación de la zona de interfaz, que técnicamente ya hay un acuerdo respecto de qué es, para qué funciona, era una noción que no estaba en nuestra normativa. Y como siempre se ha descrito, tiene una doble militancia, es decir, una doble competencia. Regula al propietario urbano y regula al propietario forestal, pero cada entidad que va a actuar sobre aquella porción lo va a hacer dentro de sus competencias, pero ambas normativas deben conversar, tienen un propósito único. Entonces esta figura nosotros la definimos como una noción jurídica que no existía y que a su vez eh, tenía la virtud de que en el fondo, simultáneamente al mismo tiempo, en dos naturalezas regulatorias distintas, tuviesen un único propósito. Y el plan regulador es el instrumento que tenemos hoy día en el fondo para establecer en el fondo ese polígono para que cualquier propietario pueda decir estoy dentro o estoy fuera. Y lo que le da certeza también al servicio y a las municipalidades respecto de dónde está el objeto de protección especial que esta noción está estableciendo. Por tanto, eh, no tenemos ningún problema en que efectivamente si esta noción en el fondo tiene que entrar en vigencia respecto de cuando entre en vigencia el resto de la ley de prevención, no tenemos ningún problema en que eso sea así. Eso va a dar más certeza respecto de lo que se busca también, porque nosotros también tenemos que alinear a todos los servicios y a las municipalidades respecto de cómo deben ejecutar esta competencia. Por lo tanto, para nosotros es clave la noción de interfaz en la ley general, que con este como articulado. Es claro también que necesitamos las definiciones de áreas de riesgo y restricción, porque eso hoy día en la legislación nuestra no está claro, por lo tanto nos sirve mucho definir esas materias, y que la zona de interfaz efectivamente es una zona de restricción porque tiene unas características especiales distintas a las áreas de riesgo y también distintas a otras zonas de restricción que son mucho más intensas en su regulación y por lo tanto en la limitación. Presidente, yo creo que es el momento para que en el fondo el servicio pueda en el fondo ser parte de esta modificación y le establezca en el fondo la regulación que va a definirse en la ley de prevención de incendios. Muchas gracias, don Ricardo. Senadora Aravena. Primero que quiero decir es que el tema del ordenamiento territorial en Chile y sobre todo en mi región, voy a hablar por la mía, es bien desastroso. Entonces, todos sabemos que las situaciones de incendio en el verano, por el tema de la plantación de bosques en cualquier lado, es muy grave. Yo diría que el mejor ejemplo para quienes recorrieron la región fue la situación de Purén, donde prácticamente una población completa se perdió porque los pinos y eucaliptos estaban al lado. Sin embargo, yo voy a entrar a un tema un poco más, no siendo abogada, pero ya habiendo aprendido un poquito en este Senado, a preguntarle a Javier, desde el punto de vista jurídico, ¿por qué? Porque
yo creo que gran parte del problema que hemos tenido algunos senadores con este letra C, dice zonas de interfaz urbano-rural, previo pronunciamiento de la resolución fundada, bla, 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 pudiendo establecer en ellas obligaciones o limitaciones a las edificaciones y actividades, yo voy a hablar más que nada por la actividad económica, que se ubiquen con el objetivo de prevenir la generación. Súper comprensible, pero claro, cuando un país, digamos, tiene un país desarrollado tiene como compensar la pérdida patrimonial y sobre todo el lucro cesante de una persona que va a dejar de generar ese ingreso por la situación, digamos, que quedó en la interfaz y está lógico, es comprensible, tiene una barraca, tiene un taller mecánico, tiene situaciones de alto riesgo en una zona en donde hoy día está declarada la interfaz. ¿Qué hacemos con esas personas? Podrían, por ejemplo, demandar al Estado porque eran condiciones anteriores, no había norma, se le autorizó, tiene patente, tiene todo el día. Esa es mi pregunta, porque es como en la práctica. O sea, yo quiero tratar, explicar que yo estoy absolutamente convencida que tenemos un desorden y producto del desorden tenemos la situación que tenemos hoy día, porque si esto hubiera estado normado, esto jamás sería un problema. Pero quiero preguntar eso, por favor. Gracias, senadora. Javier. Gracias, presidente. Muy breve, la pregunta de la señora Aravena es, por cierto, muy contingente al proyecto de ley de prevención de incendios, porque en la Cámara de Diputados sostuvimos un debate muy largo respecto al alcance de esta regulación. Y digo regulación porque técnicamente así lo entendemos nosotros. Las limitaciones a la propiedad que están toleradas por la Constitución son aquellas que precisamente están fundadas en la función social de la propiedad y como tales se denominan regulaciones o limitaciones. Todo aquello que vaya más allá y que tenga la virtud de privar del derecho particularmente de propiedad al punto que no puede ejercerlo en sus facultades esenciales, constituye ya no una regulación o una limitación, sino que una privación y requiere entonces ser indemnizado por el Estado. ¿Cuál es el punto que hemos defendido nosotros en el proyecto de ley de prevención? Que lo que planteamos en ella es una regulación, por cuanto más bien tiene por objeto delimitar la forma en que el propietario debe ejercer sus facultades en atención a la protección de otros bienes jurídicos de importancia o relevancia, que están fundados precisamente en aquellas causales que la Constitución política establece como posible limitar en función de la, valga la redundancia, función social de la propiedad. Llámese interés nacional, seguridad nacional, protección del patrimonio ambiental, entre otras. Y así lo hemos obtenido nosotros. Debemos señalar que sí ha habido una diferencia en la discusión de ese proyecto, al punto que se ingresó una indicación en ese proyecto de ley que planteaba derechamente que en el caso de causarse un daño patrimonial debía indemnizarse. Al menos cuando discutamos ese proyecto vamos a plantear esto mismo, que las medidas que están establecidas en el proyecto de ley de prevención de incendios son limitaciones toleradas por la Constitución y que no son objeto de una indemnización. No obstante ello, en el mismo proyecto quedaron distintos dispositivos de apoyo a los pequeños propietarios forestales y a los pequeños productores agrícolas para la ejecución de ciertas medidas cuando en un determinado supuesto así lo exija, porque por ejemplo la entidad de la medida es muy compleja o lo que fuere. De todas maneras, estas medidas no son muy distintas a las que todo propietario debe ejecutar de conformidad al plan regulador. El plan regulador establece usos de suelo, por ejemplo, donde se le va a limitar su actividad, por ejemplo, a lo habitacional, a lo industrial o a otro tipo de uso de suelo. En este caso se agrega una nueva zona, que sería la zona interfaz, en la cual se puede regular algún tipo de actividad, fundamentalmente forestal sin duda, pero no exclusivamente, con el objeto de prevenir incendios. Y ese marco es el que a nuestro juicio determina que estas medidas están en el marco de una limitación o una regulación de la propiedad y no llegan a ser detrimento de sus funciones esenciales, ni permitir ni habilitar a la indemnización por parte de los propietarios. En resumen, presidente, por lo mismo estamos planteando este artículo transitorio porque trasladamos esa discusión al proyecto de ley que ha planteado la senadora y en el detalle, es decir, qué medida en específica debe ejecutar el particular, se deberá discutir en ese proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, Javier. Ministro. Presidente, senadora, esto no es chutear para adelante. Esto es buscar, porque hay disenso, buscar acuerdos transversales para hacer esto viable. Eh, no es responsabilidad del director de desarrollo urbano del ministerio, pero
Aún hay municipios que no tienen planos reguladores, hay muchos municipios que solo tienen regulado la cabecera comunal y no las localidades, como nos consta a todos. Eh, no se, ahora saliendo, digamos, 15 años con lo de los planes regionales de ordenamiento territorial, nos costó muchísimo. Con la cooperación alemana sacamos el plan intercomunal de Rancagua el año 93, y era lo que fue ese trabajo. Pero vamos al grano. Aquí hay dos mitos que tenemos que lograr acuerdo, porque el país no resiste otra temporada de incendio sin acción básica en la interfaz urbano-rural de las zonas más peligrosas del país. No lo resiste. Y recordemos el informe de la Comisión Europea, que fue un triángulo, ¿no? Este incendio era inextinguible, de los incendios que se miden, el tercero más grave en la historia de la humanidad. Portugal uno, el otro el de Constitución en el 2017 y este de las tablas acá en la esta, ¿no? Inextinguible. Segundo, la gran responsabilidad del problema estructural. Campamento, no hay interfaz urbano-rural, lo que todos sabemos. Y tercero, observó distintas brechas en instituciones públicas y el sistema que hay que corregir y mejorar. ¿Qué es lo que tenemos que lograr, presidente, senadora? Los acuerdos, porque hay que desmitificar. Aquí hay dos grandes cosas que hay que desmitificar. La primera es que aquí no es que 500 metros tiene que estar, que le vamos a sacar a un agricultor que tiene allí chanchera o que tiene avena o que tiene frutales, que va a ir como un raspado, una tierra raspada, para que se la tomen en algunos casos, porque legítimamente están las preocupaciones que no se cumpla con la norma. Aquí lo que hay que lograr que eso sea clarito, mucho más parecido a lo que se obliga a los forestales respecto a los tendidos de energía eléctrica, que tener pasto cortado y que puede haber actividades de muchos países. En la experiencia comparada al interfaz urbano-rural es que se aceptan pasturas verdes, se aceptan actividades agrícolas pequeñas, bajas, verduras, distintas soluciones. Y segundo, de que como se establece de que mientras no exista el interfaz urbano-rural, la CONAP puede hacer obligatorio sus planes preventivos, que eso no sea algo discrecional de la agencia. O sea, que exista el diálogo con el municipio, los actores y con algún sistema de apelación, algún comité técnico. Esos dos nudos críticos tenemos que lograrlo. O sea, que esto va a ser además moderado en muchas partes, no es como una cosa media panfletaria que sea, hay que prohibir el eucalipto en todas partes, cuando en muchas partes ayuda a atajar la tierra, o si no se vienen abajo los conjuntos habitacionales, donde hay que ralear, donde hay que limpiar, donde se puede hacer actividad mixta. Ese es el nudo. Pero por eso queremos apurar el tranco con el Sennafor para que Nos- pasemos a ese nos debate falta que es que nacional. sea eso. Usted está diciendo exactamente algo que quizás debiera estar en la norma, como algo que Sí, diga eso que usted está diciendo. eso lo estamos preparando Claro, para para que mejorar quede el aquí proyecto y que de diga incendio. que de alguna manera, no sé qué, todo lo que usted dijo, que va a haber una comisión y que se especificará Sí. en el proyecto, número tanto. Pero yo creo que falta algo aquí. Senadora, pero recuerde algo, el ministro Elizalde, ¿Sí? cuando salió de la Cámara, este proyecto hizo la observación de constitucionalidad que no pueden obligar al Estado a algo que es pedir ciertas regulaciones y cierto control, pagar indemnización, ¿no? Tenemos que buscar el No, acuerdo es que yo no estoy de diciendo eso. evitar la discrecionalidad, Sí, evitar el pero eso abuso y que sea podría muy quedar como un... realista. Sí. Vamos a buscar eso. Alejandra. Mire, yo creo que este va a ser uno de los conflictos que vamos a tener, ¿no? Sin duda. Ahora, por eso que a mí me gustaría, de alguna manera, que pudiéramos tener ejemplos de lo que significa, lo que significaría esto en términos reales en una, no sé, estoy pensando Valparaíso, ¿no? Que esta ciudad, ¿ah? Entonces, que pudiéramos traer ejemplos de lo que significa esto, porque la sensación un poco es eso, ¿no? Vamos a tener un lugar, vamos a raspar todo, no se va a usar nada y ya, ¿ah? Entonces, creo que ese es el extremo, ¿ah? Pero ¿cómo hacemos este otro? Pero yo también creo que nosotros tenemos que ser inteligentes en buscar estímulos.
en buscar estímulos. O sea, no puede ser que una persona que ya existe, que tiene un lugar ahí, que tiene, no podamos decirle, mire, vamos a sacar su emprendimiento de aquí, o, ¿me entienden, no? Yo creo que también eso es muy brutal, ¿ah? Entendiendo que aquí el bien común es lo más importante. ¿Ah? Eso va a ser en discusión. Pero por ejemplo, estaba pensando mientras, ¿qué pasa con el Servicio de Impuestos Internos con esos lugares? ¿Ah? O sea, nosotros deberíamos, yo de verdad creo que, por ejemplo, nosotros deberíamos decir este predio o este lugar, porque se va a usar de otra manera, se va a usar de otra manera, va a tener una protección y todo. Bueno, busquemos con Servicio de Impuesto Interno, bajemos las contribuciones. ¿Ah? Bajemos y que no pague contribuciones, por ejemplo. ¿Ah? Pero tratar de que exista un estímulo positivo, porque mira, a mí me pasa mucho con los planos reguladores donde son zonas industriales. ¿M? Donde, por ejemplo, San Fernando, zona industrial, en un sector donde había construido ya casas hace mucho tiempo. Se incendiaron. Ahora no pueden construir en su lugar. No pueden construir. ¿Ah? En ese lugar, habiendo existido ya con anterioridad. ¿Ah? Y es el único bien que tienen. Creo que tenemos que buscar un justo equilibrio, ¿ah? Y estoy proponiendo esto, pueden haber muchas otras fórmulas, pero que la persona sienta que no, quizás el que compra nuevo, ¿no? El que compra nuevo, el que compra, va a saber que se somete a este tipo de cosas. Pero por eso además nosotros deberíamos tener catastrado completo ya quiénes son, qué es lo que existe ahí, qué es lo que deberíamos tener, porque no va a existir el pillo, ¿no? Que quiera construir, como nos pasa con las carreteras, ¿ah? Que construye porque saben que viene una carretera y después hay que pagar. ¿Ah? Por eso que hay que adelantarnos un poco a esto, pero hay que hacer estímulos, si no estamos bien complicados. Gracias, senadora. Don Ricardo, Presidente, estamos en la hora. para aclarar la observación de la senadora, la ley general en el artículo 62 establece una seguridad jurídica respecto de lo que ya está aprobado, que tiene permiso y tiene recepción, y las actividades económicas a las cuales se dedica esa edificación. Y por lo tanto las patentes. Por lo tanto, esto no significa que las personas tienen que ir o que tienen que demoler, sino que en el fondo la reglamentación que tenemos que fabricar de alguna manera tiene que reconocer lo que hay para poder trabajar y evaluar en el fondo el nivel de riesgo que tiene esta zona. Hay que recordar que en el proyecto de prevención el servicio tiene la facultad para establecer las áreas de amenaza y en esas áreas de amenaza establecer un nivel de amenaza. Y en ese nivel de amenaza, que uno puede entender que es extremo, es donde se va a en el fondo intervenir con la zona de interfaz. Por lo tanto, depende de la amenaza de los territorios, es que se va a producir en el fondo distintas normativas que van a tener distinta intensidad. Pero lo que la ley general ya establece y el artículo 60 y la zona de interfaz es parte de la ley general, es que aquel propietario que ya tiene una actividad económica no va a poder seguir ejerciendo la actividad económica. O sea, no se tiene que ir, ni se tiene que derrumbar lo que tiene, ni marcharse. Todo lo contrario. Van a haber regulaciones respecto de cómo debe trabajar ahora en virtud de la amenaza, que es lo que hoy día no ocurre. Pero hay un tema. Muchas veces llegan obras de impacto nacional, transmisor, carretera y otras cosas, que pasan por los predios pagando a veces una indemnización, otras veces por el Ministerio de la Ley. Y después quedan sujetos a algo. Yo creo que también lo que tenemos que preocuparnos es que aquellas obras mayores que el Estado debe construir no afecte la propiedad privada, aunque cueste un poco más caro. Porque si no, uno empieza a limitar al privado que está ahí, le pasan una línea de 23.000 megawatts o kilowatts y lo liquidaron. Si tiene 50 metros de ancho, es casi la propiedad completa. Entonces, la razón de él a lo mejor es cultivo alto para hacer sustentable su negocio. Pero con esta norma, como lo explicó bien el ministro, va a poder hacer solamente cultivos bajos que no le va a rentar. Hay que mirar a futuro, ¿eh? Lo que está hecho para atrás no lo podemos corregir, pero en el fondo lo que le estoy planteando es que hay muchas obras que en este país pasan por los predios, cerca de las propiedades y después quedan sujetos a los problemas que estamos viendo hoy día.
Y quizá ahí hay que proyectar diferente para evitar estos conflictos que estamos teniendo hoy. Y hay muchas obras que vienen del norte, que porque son terreno fiscal, después pasan de la cuarta para acá, nada es terreno fiscal. Y eso usted lo sabe. De la tercera al norte, casi todo es fiscal. Ahí no hay problema. Pero ya en la cuarta nos metemos dentro de las ciudades con la alta tensión y todo. ¿Cómo va a operar esto? Porque uno lo está viendo en bosque, pero también hay viviendas. La avenida, la que está en Santiago, la Cuarto Centenario, la otra, ahí están las torres de alta tensión y están las casas y los edificios al lado. Senadora, y con Esto esto es bien terminamos, porque complicado estamos en la hora. y yo creo que quede claro que tenemos todos la intención de buscar una solución, porque es complicado, porque esto es como haber hecho todo mal durante toda la vida y ahora tratar de arreglarlo rápido, más encima con crisis económica y todo. Yo le voy a, porque ustedes son bien de terreno, ustedes se recordarán, por ejemplo, la comuna, vuelvo a la comuna de Purén. En Purén, si uno cierra los ojos y mira Purén, debe tener por lo menos unas 6 barracas en zonas periurbanas. Lo más probable es que el plan regulador está durmiendo el sueño de los justos años. En la práctica, esa gente da trabajo, son terrenos propios, media hectárea, una hectárea. Si esa es mi preocupación, o sea, ¿cómo logramos que esto sea una transición a algo que es el estado deseable, pero que de alguna manera no, o sea, cómo impacta lo menos posible la economía de la localidad una situación como esta? Sí, esa es como mi preocupación. Y tenemos que ser ingeniosos porque no somos ni el primero ni el último país que ha tenido este problema. Entonces, ¿cómo lo logramos? Porque en estricto rigor, si hizo reserva de constitucionalidad el ministro Lizalde está bien, porque obviamente que no puede avecinarse producto de una ley de incendio y de una interfaz, una demanda gigantesca contra el Estado por indemnizaciones, porque también eso sería escandaloso e imposible de sostener. Entonces, ¿cómo logramos que buscar una situación que vaya a un propósito que todos creemos que es lo que hay que hacer? Que en el fondo nunca tuvimos mecanismos de ordenamiento, el proceso burocrático extremo que dura en promedio 15 años de los famosos planos reguladores, hizo que esto no, hoy día el plan regulador no nos sirve, al menos en regiones como la mía, que para peor son las que más tienen problemas. O sea, se da esa circunstancia. Entonces, yo insisto que tenemos que buscar alguna alternativa. Gracias, senadora. Mi última intervención, ministro, porque yo tengo que ir a minería Ok, y presidente, además no tenemos la votación. presidente, eh, solo reiterar la importancia que avancemos luego en el Cernafor y en paralelo, si usted lo considera a bien, nosotros creemos que es bueno que vayamos a artículos clave de este aspecto, como lo estamos eh, derivando a la ley de incendio, puedan comenzar también a ser vistos por la mesa técnica, ¿no? Con amplitud política como corresponde, incluyendo, por cierto, también el Ministerio de la Vivienda. Segundo, eh, el gobierno no, por su intermedio, solo decir que no estamos queriendo solucionar algo grave rápido. Estos son los protocolos después del 2017, comisión investigadora, que los cortafuegos tienen que ser obligatorios, que tenía que haber interfaz urbano-rural, y estamos acostumbrados a las frases que se vienen de todas partes, ¿no? Llegaron tarde, ¿no? No estaban preparados. Entonces acá tenemos que honrar la política, la corresponsabilidad y la buena lógica de acuerdo y trabajemos con los equipos eh, técnico, estoy mirando a asesores muy sabios y sabias, eh, para que en paralelo con CONAF y con el equipo ministerial podamos arribar a un buen acuerdo. Ya, ministro, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y les vamos a avisar cuándo nos vamos a sesionar de nuevo. Hasta luego, gracias. Recording stopped. No perder la perspectiva.